En medio de la confusión y descontento que dominaba las calles de París, la presión política se acumulaba en la Convención Nacional. Se escucharon gritos, peticiones de justicia y amenazas de violencia. En ese instante crucial, Maximilien Robespierre se encontraba en el corazón de la maquinaria revolucionaria, su imagen una mezcla de temor y respeto. La atmósfera era tensa, el aire se respiraba con desconfianza. Robespierre, el pilar del Comité de Salvación Pública, había liderado la Francia revolucionaria en la llamada Era del Terror, donde miles fueron ejecutados bajo la acusación de ser enemigos de la revolución. Pero ahora, enemigos internos comenzaban a atraparlo. Un grupo de diputados, temerosos de su creciente poder, conspiraron para desmantelar su influencia. En un encuentro clandestino, decidieron actuar. La noche oscura envolvía a la ciudad y los ecos de los pasos resonaban en el palacio. Cuando Robespierre presentó un discurso en el que insinuaba listas de enemigos, la situación se intensificó. En su fervor, señaló a otros miembros de la convención, provocando nerviosismo entre sus colegas. A la mañana siguiente, mientras París despertaba, los rumores de una conspiración contra él se movían rápidamente. Una orden fue emitida: arrestar a Robespierre. En el ayuntamiento, los miembros de la convención se preparaban para actuar. Una decisión irrevocable se había tomado. Al ir a su reunión, Robespierre se encontró rodeado. La ira de los hombres que alguna vez habían sido sus seguidores se convirtió en acción. En el interior del Hôtel de Ville, Robespierre fue acorralado. Su amigo y aliado más cercano, Louis Antoine de Saint-Just, intentó interceder, pero fue en vano. La mayoría clamaba su arresto. Robespierre, perdiendo el control sobre su propia narrativa política, intentó escapar, pero la situación se tornaba cada vez más violenta. La conexión de confianza que alguna vez sostuvo con el pueblo se desvanecía ante sus ojos. Fue un escenario brutal y caótico, la traición cargada de una intensidad palpable. Robespierre, con sangre en las manos, se estaba enfrentando a la ira de aquellos a quienes había criticado tan ferozmente. Algunos de los guardias que le habían jurado lealtad se volvieron contra él. Una resistencia física emergió cuando Robespierre se disparó en la boca en su intento de evadir un arresto público. La confusión la tomó por completo. Fue una decisión que marcó el final de su dominio. No había marcha atrás. Al caer al suelo, la imagen de su fracaso resonó en cada rincón de París. Mientras tanto, afuera, un grupo de hombres y mujeres, testigos de la brutalidad del momento, comenzaron a murmurar al darse cuenta de la magnitud del evento. El hombre que había llevado la muerte a miles ahora yacía herido. Los gritos de apoyo se volvieron en su contra. El pueblo había asumido el papel de jurado y verdugo. Robespierre fue apresado y llevado de regreso a la convención. El momento era irrevocable. Tras un debate caótico y apresurado, la decisión de su ejecución fue casi unánime. La guillotina fue preparada con celeridad. Los cuerpos ya habían sido ejecutados en el periodo de terror, pero ahora era su turno. Las calles que una vez lo respaldaron ahora rugían con furia. La violencia y humillación se evidenciaron en los rostros de las masas que vitoreaban. Al final, la convención había hecho su elección salvaje, precipitando la caída de un líder que había elevado el terror como medio de control. La ejecución fue rápida. Robespierre, con su cuerpo aún tembloroso, fue conducido al lugar de la muerte, la guillotina. Un golpe severo y la cabeza de Robespierre rodó ante un público expectante. La magnitud de su caída resonó por toda Francia. Con su muerte, un pesado telón de violencia se cerró, y el ciclo del terror trajo consigo secuelas inmediatas. Nuevas luchas de poder comenzarían a surgir, y la revolución continuaría, pero ahora con un aire de incertidumbre. Los hombres que lo habían traicionado se disiparon en el bullicio de la multitud, cada uno preocupado por su propia vigilancia, mientras la revolución avanzaba, llevando consigo nuevas caras,
rostros que se moverían en la sombra. Con el cuerpo de Robespierre en el suelo y el eco de su ejecución en el aire, la figura emblemática de un régimen de terror dejó una estela de incertidumbre y miedo entre aquellos que habían apoyado su causa. Las guillotinas siguieron funcionando, y aunque el terror había terminado, la revolución continuó buscando su nuevo camino. Los ecos de su arresto resonarían por años en ese salón, como un recordatorio de cómo un líder, en su propio juego de poder, se encontró atrapado en su propia trampa. La revolución se desplazó hacia nuevas luchas, pero sus huellas y las decisiones han sido grabadas sobre la tierra, un recordatorio de que la política puede ser brutal y la traición devastadora. La historia de esa noche de arresto y ejecución marcó la culminación de un capítulo oscuro en la historia. El resultado tangible fue un cambio irreversible en la estructura de poder en Francia. Espacios vacíos fueron dejados atrás y el heraldo de un nuevo orden surgió entre las sombras de un antiguo régimen. La guillotina se quedó con su legado de sangre. El terror, aunque cesante, no se había extinguido por completo. ¿A qué nuevas figuras y decisiones se enfrentaría la revolución tras la caída de Robespierre? Para explorar más historias sobre momentos críticos de la historia, suscríbete.